Ya. La pregunta dice que no saben bien cuándo tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo, uno, que tiene que ver con la derivada de una integral. Si se dan cuenta y revisan todos los ejercicios que hemos hecho hacia atrás relacionados con eso y revisan los de las pruebas, en general son ejercicios muy puntuales, muy particulares, donde la pregunta es literal, ¿cuál es la derivada de la integral? ¿Ya? Como la única aplicación que podría tener es cuando hacemos ejercicios tipo, bueno, como lo vimos, sabemos que si yo derivo la distancia me da la velocidad, si yo derivo la velocidad me da la aceleración, y lo mismo hacia la inversa, si yo integro la aceleración me da la velocidad. Ese es como el máximo contexto que ustedes podrían tener en relación a cuándo tengo que derivar una integral, ¿ya? No va a haber un ejercicio así súper complicado que de la nada ustedes digan, ¿debería derivar? No. Son súper puntuales y son muy literales, así como deriva esta integral, o en contexto lo que les mencionaba como aceleración, velocidad, cosas así que ustedes ya manejan. No existen como otros ejercicios más elaborados en donde ustedes van a tener que derivar la integral para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Esto está mirando pruebas y las últimas son siempre como calcule f derivada evaluada en un punto. Importante, ayer estaba las tardes de estudio, que por cierto, soy yo antes de las tardes de estudio, así que si tienen preguntas también todos los miércoles a las 3:30 estoy ahí. Y algo que quizás todos asumimos, o los profes asumimos que saben y que lo tienen siempre en cuenta, y de repente se les olvida, y que aparecían algunas pruebas y se complicaban, es que la integral en un punto siempre va a dar 0. ¿A qué me refiero con la integral en un punto? Es que cuando tengo la integral desde 1 a 1, de 2 a 2, de lo que sea, pero estoy siendo el mismo límite de integración, esa integral va a dar 0. No la intenten calcular, sobre todo si es una integral compleja, quizás puede ser una trampa, ¿ya? Otro tip que les puedo dar, busquen integrales como, no complejas, pero integrales que son clásicas. Por ejemplo, estaba viendo en una prueba parecida a la de arcotangente, ¿ya? Si no se sabe la integral de arcotangente de memoria, que es súper válido, entonces tienen que saber calcular la integral de arcotangente. Y la integral de arco tangente se resuelve con un pequeño truco relacionado con integración por partes. No sé si han hecho, por ejemplo, la integral de arco tangente. ¿Se acuerda alguien cómo se hace? ¿O la ha visto, la ha hecho? Yo no, por lo menos. ¿No? Ya, quizás como un pequeño tip les voy a poner eso, porque de hecho creo que apareció en la última prueba de integral del semestre anterior. Y ayer la estaba resolviendo con unos niños de la tarde de estudio. Entonces, voy a compartir pantalla. Para la gente que está entrando, lo que vamos a hacer es responder dudas, por si no vienen al correo como el Fabián, que no vio el correo. Pero vamos a responder preguntas porque la ayudantía que nos corresponde es de polares, y entonces para no confundirlos y no adelantarnos tanto, yo preferí hacer consultas y subirles después lista la ayudantía de polares como grabada. Voy a compartir pantalla de algunos tips, algunas quizás integrales que deberían tener en cuenta, preguntas que yo vi que han hecho en los últimos años, etc. Y entonces, bueno, como les mencionaba, cosas importantes, siempre recordar que la integral, cualquier integral que sea de este estilo, entre un mismo punto, o sea, por ejemplo, si yo aquí tengo cualquier cosa que le voy a poner A, hasta A, es 0, independiente de lo que tengan adentro. Si les ponen una integral muy difícil y ven que es de A a A, eso significa que es un truco para que ustedes intenten calcularla, no va a resultar, eso siempre va a ser 0. Integrales del tipo la integral de arcotangente, que no todos y todas se saben por definición, a pesar de que se puede considerar una integral notable. ¿Cómo resuelvo esto? ¿O cómo resuelvo la integral del logaritmo natural?
Cosas que parecerían simples porque son una sola función, de repente se pueden complejizar. Y estas dos integrales, por ejemplo, tienen el mismo truco de resolución, que es que yo voy a poner un 1 imaginario. Lo deben haber visto con el profe, sobre todo con logaritmo natural, ¿ya? Como para calcular la integral del logaritmo natural es un clásico que se hace eso. Y lo que hago cuando tengo este 1 imaginario es que ahora, a partir de que tengo dos funciones, puedo aplicar integración por partes. Y es fácil elegir qué voy a derivar y qué voy a integrar. O sea, si tengo, por ejemplo, 1 por arco tangente de x, ¿qué van a derivar? ¿Qué derivarían ustedes? Arco tangente. Exactamente. No tiene sentido integrar arco tangente porque me estaría quedando la misma función que antes. Y lo que derivan en general es 1, que finalmente cuando yo lo integro no se complejiza tanto porque me queda x. A pesar de que van contra esta intuición de que nosotros siempre queremos bajar el grado, en este caso sabemos que la integral de arco tangente nos quedaría de nuevo, por lo que no tiene ningún sentido. ¿Y cuánto es la derivada de arco tangente? Esa la tienen que saber también. Era 1 partido raíz de x más 1. 1 partido en 1 más x cuadrado, era más simple. Creo que era así. Ya. Ahí la puse, sí. Es esta. Gracias. De nada. Igual es bueno que vayan viendo estas integrales, que las repasemos un poco, para que vayan gastando las derivadas también, para que las refresquen. Ya, y luego, a partir de esto, ya me doy cuenta de que me va a quedar una integral mucho más simple que resolver que integral la arco tangente. Porque si vemos, me queda arco tangente, arco por x menos la integral de 1, no, ahí sí. ¿Cierto? Me quedaría esa expresión de ahí. Y obviamente saqué el arco tangente de la integral, que era mi objetivo, porque como calculo la integral de arco tangente, sí, no la sé. Ahora aquí este ejercicio es bueno para repasar porque hay integrales que parecen simples, pero que de repente se les pueden olvidar ciertas cosas. ¿Cómo integro esta acá, la de la derecha? Esto es un repaso muy express. O sea, yo lo pondría de U partido en U, ¿no? Exactamente, o sea, voy a tener que, y mucho ojo, porque ayer pregunté esto y alguna gente me decía, pero eso es claro que es logaritmo natural de 1 más x cuadrado. No, en este caso, como x de cierta forma está tratado como una función a una x solita, tengo un x al cuadrado, o en el caso de que tuviera 2x, etcétera, eso significa que lo que yo voy a tener que hacer es una sustitución simple. Si ustedes ya se saben de memoria los pasos, no es necesario que lo hagan, pero al menos yo la hago siempre porque nunca sé si es que el de u me va a quedar dividido en 2, dividido en 3, o me va a quedar el de u solo. Entonces siempre es preferible hacer alguna otra sustitución. Yo ocupo siempre la u, pero lo ideal es que vayan cambiando de letras de sustitución. Entonces me quedaría 1 más x cuadrado. Entonces de u igual sería 2x. Y aquí cambia entonces esa intuición de que era solo logaritmo natural, porque me queda que de u dividido en 2 es igual a x de x, que es el reemplazo que voy a tener que hacer en esta parte de acá. Y ahí recién me queda entonces la integral de arco tangente. No, porque voy a escribir toda esa parte de nuevo. Voy a escribir solo la integral. La integral de 1/2, que es el de u partido en 2, por 1 partido en 1. Y ahí recién aparece entonces 1/2 del logaritmo natural de 1 más x cuadrado. ¿Sí? Si lo hubiesen hecho directa, probablemente este 1/2 no les hubiese salido y el ejercicio está mal. Y asimismo, de hecho, si lo quieren practicar, pueden hacer lo mismo con logaritmo natural, se resuelve de la misma forma. Entonces ahí ya calculamos la integral de arco tangente sin la necesidad de saber mucho más que su derivada. ¿Ya? A pesar de que puede parecer súper complejo, me queda arco tangente de x por x menos 1/2 logaritmo natural de 1 más x cuadrado.
Y a ¿Cuál esta que les estaría faltando la C. Recordar, más C, si no ponen el más C, les van a restar puntaje. ¿Sí? ¿Alguien me abrió? Sí, ¿qué pasa si nos hubieran dado los valores de, por ejemplo, de 2 a 3? ¿Ya? ¿Cómo habría sido digo, la integración por parte? Por Ya. ejemplo, en la parte de arco tangente de x por x. Aquí, inmediatamente evalúo. Voy a cambiar esta integral de 2 a 3. ¿Ya? Resuelvo y la parte que me queda sin integral, inmediatamente yo la puedo evaluar. No es necesario que reemplacen al tiro, pero sí que escriban esto. ¿Ya? Apenas resuelvo por partes, la parte que queda sin integral ya está lista para ser evaluada. Mientras que la otra integral, esta de aquí, todavía me queda de 2 a 3. Y cuando Sí. resuelvo esa, la evalúo de nuevo de 2 a 3. Gracias. Una duda más. ¿Sí? Dime no. ¿Qué pasa si nos dan arco tangente de 3 y nosotros no sabemos cuánto es arco tangente 3? Déjenlo expresado. Filo, no, Ok, no importa. De hecho, gracias. creo que si se fijan en las pruebas anteriores, hay varios como escritos así. Pero si les fueran, por ejemplo, coseno de 0, coseno de 1, seno de pi, cosas de ese estilo, eso sí deberían más o menos manejarlas. Como las más clásicas. Pero si no, no se arriesguen a poner algo que no saben y tenerlo malo, mejor dejarlo expresado nomás. Lo otro que les puedo recomendar es que repasen bien las reglas de cuándo es más fácil utilizar discos, cuándo es más fácil utilizar cilindros. Eso encuentro que es clave para, como para sacar hartos puntos, porque las integrales se pueden dificultar mucho si es que escogen el método equivocado, o el método no el mejor método al final, si todos los métodos sirven. Pero siempre va a haber Vale, uno que sea más fácil. ¿Sí? tú no voy a aclarar eso. ¿Cuándo es más conveniente guardar disco? Sí, yo creo que de hecho lo escribí en alguna ayudantía. Dame un segundo para mirarlo. No, no es en esta. Dejar ver si lo tengo escrito, si no lo escribo de nuevo. No, si está. Ay, esto era ayudantía 5. Ya. Pero no importa. Aquí, sí, pues aquí está. Cuando nos dicen que estamos girando en torno a algo, se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Cuando nos dicen que estamos girando en torno a algo de la forma x igual k, recuerden que x igual k significa que estoy haciendo ejes que son paralelos al eje y, entonces voy a utilizar el método de los cilindros, ¿ya? Pero recuerden que siempre puedo usar el otro, pero de preferencia este me va a quedar la integral mucho más fácil de expresar. Por el otro lado, cuando me queda algo de la forma, y esto también lo tenía escrito en alguna parte, a ver, ayudantía 3, dame un segundo. No lo tengo escrito. Bueno, pero en su defecto, cuando me dan algo de la forma I igual K, cuando tengo I igual K, entonces voy a utilizar el método de los discos. O cualquier paralela al eje X. ¿Ya? Si se aprenden eso, les aseguro que la vida va a ser mucho más fácil. Lo otro importante es saber identificar, denme un segundo.
Lo otro importante de ocupar esta fórmula es saber identificar qué pasa con el X, o sea, con el K, ¿ya? Si es negativo, si es positivo, si es que está a la izquierda, si es que va a la derecha del eje de giro, eso cambia igual un poco la respuesta, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bien. Me llegó otra pregunta que es de volúmenes por secciones transversales. Esa es una muy buena pregunta. Lo voy a explicar con la ayudantía de esa materia. Ahí está, ayudantía 6. Ya. De volúmenes con secciones transversales, de repente puede ser un poco confuso, me acuerdo que a mí me gustaba harto, hasta que como que lo comprendí. Más que aprendérmelo de memoria, lo pude comprender. La gracia de encontrar el volumen a través de secciones transversales es que yo voy a tener una figura como esta, o de hecho más fácil, creo que es más fácil visualizarlo con esta. La idea de sacar el volumen con secciones transversales es que yo voy a tener una figura y voy a visualizar esta figura como si fuera otra figura, o sea, como si fueran muchos pedacitos. Es decir, yo sé que este tronco de pirámide está compuesto de varios cuadrados. O sea, esa es la figura más fácil que yo puedo identificar. Porque si yo corto esto así, los cuadrados es bastante fácil de manejar cuadrados, ¿cierto? O sea, es una de las figuras geométricas más fáciles que conocemos. Mucho más fácil que manejar, por ejemplo, el trapecio que me queda si es que hago el corte así. ¿Cierto? Ese trapecio sería difícil de identificar geométricamente. Es más fácil quedarnos con los cuadrados. Y en los ejercicios de secciones transversales les pueden decir la figura, como no les pueden decir la figura. Por ejemplo, en este ejercicio, uno tenía que identificar cuál era el corte más simple. Y sabemos que el corte más simple era este. Mientras que en el otro ejercicio, por ejemplo en este de acá, nos decían, ¿dónde está el enunciado? Aquí está. Nos decían que las secciones transversales eran perpendiculares al eje X y con triángulos equiláteros. Es decir, si yo tenía esta gráfica, yo sabía que las secciones transversales eran perpendiculares al eje X, o sea, lo cortaban completamente, formando este ángulo de 90 grados, así, y que si yo lo veo en 3D, más o menos levantado, que este dibujo me quedó muy feo, iban a ser triángulos equiláteros. Ya esa es como la noción básica de secciones transversales, que es que yo puedo generar, o sea, puedo encontrar el volumen de una figura a partir de ciertos cortes. ¿Y cómo calculo el volumen? Lo único que necesito para poder calcular el volumen de la figura que está formada por estas secciones transversales es calcular el área de la sección transversal. Entonces, lo primero que hago, luego de identificar qué figura es o qué figura geométrica voy a buscar, es conocer el área de esa sección transversal. Siempre hacemos lo mismo. En este caso, vimos cuál es el área de un triángulo equilátero. En el caso de acá, que no sé dónde resolví ese. Bueno, en este caso acá, vimos cuál era el área de un cuadrado, y así. Entonces, primero nos focalizamos en el área de la sección transversal. Y luego busco justamente cuáles son esos elementos que yo voy a reemplazar. Por ejemplo, acá yo tenía que la base de mi triángulo estaba descrita por esa función. O sea, trato de dejar todo esto en base a la variable.
X o Y, ¿sí? Voy a dejar todo esto en base a la variable que yo haya escogido. Entonces, en este caso, encontramos fácil que la base era seno de X, porque justamente esta función de acá, seno de X. Y en segundo lugar, me faltaría encontrar la altura. ¿Cómo defino la altura de un triángulo equilátero? Y eso era pura geometría. Nosotros sabemos que como es equilátero y que como la base medía seno de X, yo podía calcular con la fórmula de Pitágoras cuánto valía esto, que era la altura, que era h, que si lo vemos en el dibujo en 3D, era este de aquí, era este valor de aquí, esta h. Y luego, cuando yo encuentro todos los elementos que requiero para calcular el área de la sección transversal, o sea, en este caso, el área del triángulo, y en este caso, el área del cuadrado, entonces ya tengo solamente que integrar el área. Y me da el volumen. La dificultad de secciones transversales es lograr encontrar el área en función de la variable de la sección transversal. Esa es como la dificultad del ejercicio. ¿Se entendió un poquito más a grandes rasgos? Si es que no, si es que aún quedan dudas, podemos hacer algún ejemplo, algún ejercicio al final, no hay problema. A mí me gustaría, Ale, si voy a hacer un ejercicio, porfa, de secciones transversales. O sea, al final, cuando no hayan consulta. Ya. Josefina, ¿tú tenías alguna duda? Que me dijiste que creo que tienes un ejercicio. Sí, pero si quieres, haz el que quiere él primero y después te puedo compartir pantalla y le sacas pantallazo o te lo puedo mandar por el chat. Como Uy, usted creo que me precisa. Y a ver. A mí me da lo mismo. Dale tú, hacemos tu ejercicio, después hacemos otro que tenga la Ale. Dale, Ya. dale, José. A ver si Te lo mando encuentro. por chat. Sí, mándamelo por chat. Ya, vale, te lo mandé por chat. Es que tengo pésimo internet. Por eso quizás me escuché entera cortada. No, te escuché bien. A ver, deja descargarlo. Esto es. Acá. Yo estoy abriendo. Es que en sí el ejercicio tampoco tiene tanto, pero es de volumen y como que cambia las funciones. Y creo que eso a mí no se me ocurriría nunca. Entonces quizás Ya. se puede hacer de otra forma. Como... A ver. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región definida por las curvas, tanto, tanto, y alrededor del eje Y. A ver, utilizando la simetría de la hipérbola respecto al eje X, podemos considerar la función. Ah, pero mira, si te das cuenta, es más intuitivo de lo que uno podría pensar. Porque, ya, en primer lugar, estamos girando en torno al eje Y, ¿cierto? Y cuando giramos en torno al eje Y, ¿cuál es el método que usamos en general? El de los anillos. O capa cilíndrica, bueno, tiene infinitos como nombres, ¿cierto? Espera un segundo. En general, de hecho, creo que lo escribí recién, en la pregunta que habían hecho antes.
Aquí. Cuando giro en torno a algo de la forma x igual algo o el eje y, o sea, cualquier paralela al eje y, el método que voy a ocupar es el de los cilindros, o casquete cilíndrico, o capa, etc. Tiene varios nombres. Entonces, como voy a ocupar el método que es 2pi, etcétera, la idea principal de este ejercicio es que es que parece más complejo de lo que es, pero si yo tengo y cuadrado igual a x, lo que uno intuitivamente haría es decir, no, yo quiero trabajar con x igual, o sea, con y igual a x cuadrado. O, espérame, que se me va a poner. Uno en general tiende a trabajar con la función despejada en y, ¿cierto? Es como lo más intuitivo que haría uno. A mí no me gusta tener raíz de y igual a x. Prefiero tener x igual, o sea, y igual x cuadrado. ¿Se entiende esa parte? Como del despeje. Entonces lo que hago es trabajar la función a partir de y igual raíz de x cuadrado menos a cuadrado, en vez de trabajarla x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado. Sí o sí yo iba a tener que escoger despejar una variable. Sí o sí, no tenía otra opción. Y en este caso despejé y porque es como lo más intuitivo que hace uno. ¿Se entiende hasta ahí? Como la idea. Sí, pero ¿por qué toma a como 1? O sea, le dicen que es mayor a 0, pero nunca dicen que es 1. Y aquí donde ponen que es 1. Allá arriba en la función pone x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. A ver, claro. Y a ver, y si así la intersección de las rectas no te da justo 1, a ver, deja mirar. Determina el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región definida por las curvas x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado alrededor del eje y. Con vértices menos a, 0 y a, 0. La región definida por las curvas satisface. Ya, a ver, este 1 está, de hecho no sé si está bien este 1 de acá. Yo lo hubiese dejado como x cuadrado menos y cuadrado igual a, y creo que el resultado debería darte lo mismo. Y después abajo dice que va a tomar la función raíz de x cuadrado Sí, pues menos la y función, cuadrado. ¿qué es la función principal? Pues? Sí, porque nos entregan esta de aquí, nos entregan x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado. Yo para trabajar esto no tengo otra opción que despejar una de las variables, ¿cierto? Porque esta no es una función, pues. O sea, esta es una Ah, sí, ecuación, sí. pero Ya sí, perfecto. Ahora entendí esa parte de dónde salió. Pero el solo tiene que 1 ser como igual, sigue bla, haciendo bla, lo bla, mismo. bla. ¿Cómo? Que sí, ahora ya perfecto. Entendí esa parte, pero el 1 no cacho de dónde sale. No, yo creo que ese uno es un error de tipeo. Voy a, si queréis lo puedo revisar acá abajo, porque si te das cuenta, hizo ya, x se mueve de a más h, perfecto, y la función va desde, o sea, y la función es x, que va a ser el radio, y la altura de cierta forma, estamos diciendo que es raíz de x cuadrado menos a cuadrado. No, en ningún momento considera C1, debe ser un error de tipeo, así que no te preocupes de eso, si es que no le hubiese puesto 1, no hay problema. Lo importante es que podáis definir esta función de acá, o sea, esta fórmula de acá. Ese 1 está mal de hecho. Bueno, gracias. De nada. Lo importante sí, José, ¿cachaste por qué te queda la expresión así? ¿Y por qué se multiplica por 2, 2pi y así, toda esa parte?
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si quieren, chiques, podemos hacer un ejercicio de secciones transversales, pero aquí no tengo solamente lo que hicimos en ayudantía. Tendría que ponerme a buscar otro. No sé si alguien tiene algún ejercicio de secciones transversales o lo hago de nuevo, pero con los que hicimos en ayudantía, porque no tengo otro. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, me da lo mismo, la verdad. Con el de la ayudantía lo hacemos de nuevo, pero como más lento. Dale. Vale, Ya. igual yo tengo una duda, pero es súper corta en verdad. Sí, dale no, dime. Pero, pucha, tengo que buscarlo un poco porque no la tenía preparada. No, Te la no, mando, la mando por el chat. ya, dale. Mientras voy a hacer este ejercicio y cuando esté lista, me lo mandáis por el chat. Ya, voy a compartirles pantalla en un segundo para que resolvamos este ejercicio de secciones transversales. Mientras, si tienen más dudas, chicas, vayan mandándomelas por el chat, no hay problema. Ya, ahí sí. Ya, de ahí me preguntaron si podía como explicar un poquito de fracciones parciales. Obvio, no hay problema. Ya. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio, este de acá, el ejercicio 2. De hecho, creo que puedo cortar esto. No, no puedo cortarlo. Ya, no importa. Vamos a hacer el ejercicio 2. Entonces, nos dicen, sea R la región del plano acotada por una función y el eje X. Ya, dibujemos, recuerden que siempre les recomiendo dibujar la función. Nosotros sabemos que seno parte desde seno de 0 igual 0, y así vamos con el pi, seno de pi medios, perdón, pi medios, pi, y así sucesivamente, y nos dicen que es hasta la recta pi medios. Entonces, hasta aquí vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la gráfica del seno de x entre 0 y pi medios? Lo primero que tenemos que saber identificar. La tenemos de hecho acá arriba. ¿Cuánto es seno de pi medios? ¿Alguien se acuerda cuánto es seno de pi medios? 1. Por lo tanto, esta función va a ser más o menos así. Nosotros sabemos que el seno es cíclico y que por ende después va a seguir así. ¿Ya? Pero por ahora nos importa solo esta parte de acá. Entonces, nos dicen calcula el volumen del sólido de base R, y nos están diciendo inmediatamente que la base de cualquier sección transversal que yo saque de mi sólido va a ser R, ¿ya? O sea, el piso de cualquier figura que yo ponga tiene que ser R, y me dicen sus secciones transversales son perpendiculares al eje X, es decir, que cualquier figura que yo trace
cualquier figura que yo trace tiene que cruzar en base al eje X. ¿Se entiende entonces que la base tiene que ser como las líneas rojas? ¿Hasta ahí se cacha? Que esto sí lo veo en más o menos 3D. Y tengo esto así. Y yo sé que R es esto de acá. Y me están diciendo entonces que si este es el eje X y este es el eje Y, la base de mi triángulo equilátero tiene que ser esta. Los triángulos se dibujan hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que me dice, esa es toda la información que yo puedo sacar del enunciado. Entonces, paso 1, igual que lo vimos antes, el paso 1 siempre va a ser tratar de identificar cuánto es el área de la sección transversal. ¿Ya? Eso es lo primero que yo me voy a preguntar. Y en este caso, ¿cuál es mi sección transversal? Un triángulo equilátero. ¿Y cuánto es el área de un triángulo equilátero? De la forma más genérica posible. ¿Cuánto es el área de un triángulo equilátero? No pido que me digan en funciones ni nada, así como lo que ustedes saben de área de secciones, de área de una figura geométrica. Creo que es a raíz de 3 partido en 2. Esa es la altura de un triángulo equilátero. Pero base por alto partido en 2, ¿no? Sí, pues base por altura, que le voy a poner H, dividido en 2. ¿Cierto? Esa es la fórmula más genérica que existe de área de un triángulo equilátero. Por lo tanto, yo sé que para calcular el área voy a necesitar una base y una altura. Esos son los dos datos que me están faltando por ahora. Entonces, paso 2, tengo que encontrar la base y tengo que encontrar la altura. Cuando yo sé que las encontré, entre comillas, cuando todo queda en términos de X o de Y, como ustedes hayan preferido trabajar. Ustedes pueden trabajar con las dos variables, ¿ya? Entonces mi idea es dejar la base y la altura en términos de X o de Y. ¿Por qué? Porque mi integral final va a ser la integral del área respecto de X o la integral del área respecto de Y. ¿Sí? Entonces necesito tener esas variables en medio. Entonces, vamos con este paso que es identificar. La base, ya me están diciendo que la tengo que sacar a partir de la función. Si este es f de x, entonces yo sé que la base siempre va a ser, por ejemplo, en este punto, voy a correrla un poquito más acá, yo sé que esto en este punto mide seno de pi medios. ¿Sí? Porque ese es el x. Y si, por ejemplo, aquí estuviera pi cuartos, yo sé que este punto de aquí es seno de pi cuartos. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Que al final todos estos puntitos son seno evaluado en x. Por lo tanto, la expresión genérica expresada en términos de x de la base va a ser directamente seno de x. ¿Se entiende esa parte? Lo primero. O sea, siempre nuestra base va a ser la función evaluada en X, ¿no? En X genérico. Siempre. En este caso, porque nos dicen que la base es R, ¿cachai? De hecho, el enunciado nos dice el sólido de base R, y nos dicen que R es la función. Entonces, claro, nos están diciendo claramente que si aquí está parado mi triángulo, entonces la base es la función. ¿Ya? Sí, Vale. y a diferencia de este ejercicio de acá, que la base era un poquito diferente, pero ahí si quieren lo podemos mirar también. Pero ahora nos dicen, la base está pegada a la función y por ende sabemos que va a ser esa expresión de ahí. Y ahora ya reconocí entonces cuánto vale esto, y ya sé que esto, ya lo calculé que vale seno de x, que es lo que vimos recién. Entonces me estaría faltando, voy a hacer un triángulo que se note más. Este triángulo, suponga que este triángulo está paradito en R. Me estaría faltando calcular la altura del triángulo. ¿Sí? Si yo calculo la altura del triángulo, ya puedo sacar el área final del triángulo.
Entonces me falta la altura. Y yo sé que la altura también tiene que quedar en términos de X. Entonces, como la única información que tengo, si se dan cuenta, la única información en realidad de funciones que tengo es que la base del triángulo equilátero, de este triángulo, que es el mismo triángulo que está parado en la función, es seno de X. Pero sé que es un triángulo equilátero. Por lo tanto, sé que cada uno de los lados tiene que valer seno de X. Y esto tiene que ver con lo que había dicho, creo que era la José, que ¿cuánto mide la altura de un triángulo equilátero? Mide raíz de 2 partido en 3, si no me equivoco. Déjenme verificarlo. Raíz de 3 partido en 2. Ahí, acá. Seno de X por raíz de 3 partido en 2. Y ahí eso es por regla geométrica, porque cada vez que yo tenga un triángulo equilátero, su altura siempre va a ser a raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? Si no se lo aprenden de memoria, entonces lo que van a tener que hacer es calcularla con Pitágoras. ¿Cómo lo calculamos con Pitágoras? Yo sé que esto de aquí mide seno de X partido en 2, y este de aquí también mide seno de X partido en 2, ¿cierto? Porque acuérdense que Pitágoras lo tengo que hacer para un triángulo rectángulo. Entonces, ya tengo cuánto mide el cateto, y ya tengo cuánto mide la base, y a este le voy a poner h. Entonces yo sé que h cuadrado más seno de x partido en 2 al cuadrado tiene que ser igual a seno de x cuadrado. Y despejo h. Y les va a dar esto de aquí. Le va a dar seno de x raíz de 3 partido en 2. ¿Dudas hasta ahí? Porque ahora ya logramos encontrar entonces la altura de mis triángulos, que es... Sí. ¿Consultas? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Queda un poquito más claro a qué me refiero con la sección transversal, con el área de la sección transversal? O sea, siempre va a tener que formar una figura en las secciones transversales. Exactamente, una figura conocida. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y ahí sacar el área y después integrarla. Eso. Dale. Eso como son todos los pasos. Como identificar la figura geométrica, sacarle el área a la figura geométrica e integrar esa área. La única parte difícil es poder encontrar los elementos que necesito para calcular el área, porque en este caso tenía que encontrar la base y la altura. Si fuera un cuadrado, lo único que tengo que encontrar es el lado. Si fuera un círculo, no, que no le van a poner. Ah, igual les pueden poner. He visto ejercicios con semicírculo, en verdad. Bueno, si les ponen un círculo, o he visto que les ponen semicírculos, por ejemplo, que tengo algo así, no sé, por una función, la misma función, pero que hacia arriba ya no tengo triángulos, sino que se me van formando aquí circulitos, o semicírculos. En el caso de tener semicírculos, ¿cuál sería el área que yo quiero encontrar para poder integrar? Yo creo que pi por r al cuadrado, ¿no? Sí, r cuadrado, y en este caso dividido en 2 porque tengo medio círculo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el elemento importante que tengo que dejar en términos de x? El radio. El radio. Y si esta función fuera la misma con la que estamos trabajando, seno de x, ¿cuál sería el radio? Seno de x medio, ¿no? Exactamente, seno de x medios. Y ya tendría la altura. La altura sería, o sea, el área sería pi por seno de x medios al cuadrado dividido en 2. Eso lo integro y ya habrían resuelto el ejercicio. O sea, resolvieron un ejercicio nuevo, completamente nuevo, que es con semicírculos en un segundo.
¿Tienen más consultas, chiquillos, chiquillas? Ah, me habían mandado la Cata. No, ejercicio. Vale, Ujú. ¿me escucháis? ¿Sí? Es que está funcionando súper mal el internet. Eh, compartí en el chat. Ujú. La eh, prueba. Una sí, prueba. yo tengo mi pregunta es en el ejercicio 2, Ejercicio 2, ¿ya? ¿sí? No sé si la estáis mirando. Sí, la estoy mirando. En la parte como donde dice, pucha, yo hice el ejercicio y, y me daba como, bueno, me daba lo mismo que ahí, pero después ellos vienen y ponen que x sub y es igual a x sub y menos 1. Y eso, ¿por qué? Eso no lo entiendo. A ver, ya, miremos. Calcule el siguiente límite. Ya, el objetivo es pasarlo a integrales. Sabemos que, ya. Bueno, sabemos que siempre vamos a poder escribir la suma como, o sea, la sumatoria, la idea es identificar una estructura f evaluada en x por delta x. Y en este caso, en vez de poner delta x, escogieron poner xy menos 1. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Nos están diciendo, si f es igual al logaritmo natural de 1 más x, con x entre 0 y 1, y nos dan entonces que xy es y partido en n, y que xy siempre va a ser igual a xy menos 1. Es que, por ejemplo, cuando lo hice, cuando sacaba el f de x, ¿Sí? no es que tienes que definirlo como ya, f de x sub k. Sí. Ya, yo quería sacar la x sub k. Y cuando me daba menos, como menos k partido en n, o sea, en este caso es menos i partido en n, como que Claro, me sí. daba en signo contrario. Y Mm, como que ahí, como que solucionan ese problema que yo no sabía cómo la forma de hacerlo, y ahí solucionan ese problema y ponen x sub i es igual a x sub i menos 1. Y ya, eso es porque entonces vaya a tomar el otro lado del intervalo. Siempre te vas a quedar con el lado izquierdo en vez del derecho, de la partición. Eso es como lo que te está diciendo básicamente. como, como cambiar a y b. No cambiar A y B. Pero cuando yo tengo un intervalo entre A y B, lo que hago es generar pequeñas particiones, ¿cierto? ¿Sí? Ya, lo que está haciendo es que en cada partición voy a considerar el punto que está más cerca del lado izquierdo. O sea, el lado más cerca de A. ¿Se capta? Ah, ya. Entonces Ya. siempre tomo el que está al lado de A. Y en un intervalo, si es que el lado derecho es xy, entonces el lado izquierdo es xy menos 1, o sea, una partición anterior. ¿Ya? Entonces, como se quiere quedar todo el tiempo con el lado izquierdo, con el lado que está más cerca del origen, o más cerca de A, entonces vamos a decir que siempre en el xy vamos a tomar el xy menos 1, que representa el lado izquierdo. Siempre me quedo con el que está más cerca de A, por decirlo de alguna forma. Ah, ya, vale. Gracias. De nada, igual está un poco raro. Igual lo voy a mirar con más detalle. Si queréis me puedes escribir por WhatsApp. Ya, vale.
Si entra regla de Simpson, no sé, ¿alguien sabe si entra la regla de Simpson? No, no entro en una salida en el primario. No, ya, no entra Javi. Alguien me había preguntado aquí, si podría explicar un poco los métodos de cada caso para fracciones parciales. Creo que con eso te refieres a qué pasa, o sea, como cuál es la fracción parcial que tengo que proponer cuando tengo, no sé, pues dividido en x cuadrado, x al cubo, en binomios, etc. Esa creo que es como la pregunta, ¿o no, Lautaro? Sí. Ya debo confesar que yo nunca me los aprendí, entonces lo que yo hago cada vez que me tengo que enfrentar a fracciones parciales, me aprendí como hasta el x cuadrado, es que hay una tabla en internet. Hay una tabla que es súper intuitiva. Bueno, de hecho pueden ocupar cualquiera de estas. Y aquí van viendo entonces cuál es el factor que ustedes tienen que proponer. Siempre que yo tenga algo de la forma ax más b, propongo exactamente lo mismo, ax más b. Pero cuando va subiendo de grado, entonces tengo que proponer más polinomios hasta llegar a ese grado. ¿Ya? Eso igual es una regla que tienen que siempre tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo ax más b elevado a 2, significa que voy a tener que proponer ax más b elevado a 1 más ax más b elevado a 2. Entonces eso es lo que hace aquí. Por ejemplo, si k fuera 2, entonces llegaría hasta aquí mi propuesta. Esto es lo que yo voy a decir. Esa es como la gracia de fracciones parciales. Siempre voy aumentando el grado según el denominador inicial. Y de hecho aquí te da como factores cuadráticos. Es imposible saberse como todas las fracciones parciales de memoria, pero vayan estudiando estas tablitas porque son bastante buenas. Bueno, esto era lo que me refería. Cuando estoy elevado a 3, entonces tengo que hacer elevado a 1, elevado a 2 y después elevado a 3, para sacar entonces los suficientes factores. Hay otros ejemplos. Bueno, en general yo siempre fracciones parciales me dedico a ver ejemplos para entender cuál debería ser como la propuesta que yo debería hacer en base a A, B y C. Por ejemplo, en este de acá, tengo algunos elementos al cuadrado y otros elementos al cubo. Eso quiere decir que este binomio lo voy a tener que poner elevado a 1, a 2 y a 3, y este elevado a 1 y a 2. A ver si hay alguno como más complejo por acá. Estoy buscando si alguno más complejo, pero básicamente esa es la regla. Y busquen en internet todas las equivalencias, porque son muchas. Es una tabla que al menos yo nunca me aprendí. No, este no. Estos no son tan difíciles. Esto también quizás es bueno fijarse. Cuando tenemos algo de esta forma, es un poco intuitivo que la idea es que lo separe como la multiplicación de dos cosas. En este caso es súper intuitivo que yo puedo sacar x para después separar en dos fracciones y que sea mucho más fácil. Pero fracciones parciales son pura práctica. Nos quedan 10 minutitos, no sé si alguien tiene más preguntas, más dudas. Aquí está, por ejemplo, lo que les había dicho antes. Cuando tengo una multiplicación de dos factores que ya son complejos, voy a tener que tomar el primer factor y
tomarlo como si estuviera solo. Está puesto de acá, y ¿cómo lo haría si estuviera solo? Pongo x cuadrado, x al cubo. El x hasta llegar a este término acá. Y después hago exactamente lo mismo con el otro. Los trato como si fueran separados y después se suman. Si les nacen más preguntas, igual pueden escribirme. Les voy a dejar mi WhatsApp de nuevo, por si a alguien se le perdió. Es... ¿Sí? Vale, ¿a dónde dejaste el WhatsApp? ¿En el chat? ¿O no les aparece? A mí Ah, no me sale. no, me equivoqué. Lo puse para todos en la sala de espera. Voy a tirar de nuevo, espérame. Ahí está. Ya, bacán, gracias. Chao, que estés bien. Chau. Hoy día y mañana voy a estar hasta súper tarde conectada, así que háblenme nomás, porque tengo que realizar estas pruebas, así que no hay problema si me hablan a las 3 de la mañana. Ayer me quedé como hasta las 6. Vale, vale, gracias. Chau. Chau. Que estén bien. A mí vale, todavía no me gracias. sale el WhatsApp. ¿No le aparece en el chat? No. Qué raro. A ver, lo voy a mandar de nuevo. Bueno. Martín, ¿estás ahí? Estaba guardando tu número. Ah, ya, dale. Ya. Oye, una consulta ¿Mm? también, que es pequeña. Que igual Dime. quería revisar, pero aprovechando que igual soy medio tímido, así que por eso no participo mucho. No, está bien, no te preocupes. Ya. En la parte de secciones transversales me surgió una duda que cómo puedo estar como 100% seguro de qué figura geométrica es la que estoy haciendo. Ya, si te das cuenta en el ejercicio que hicimos, nos Ujú. decían, ¿cierto? Nos decían las secciones transversales, de hecho dice literal, sus secciones transversales son triángulos equiláteros, ¿ya? Lo especifica. Sí, mira, espérate, te comparto pantalla si quieres para que veamos. Ya. Es Ya, que copié y no alcancé a copiar todo, no alcancé a copiar ya, como hasta el x igual a pi partido en 2. ahí está. Mira, dice,
Sus secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos equiláteros. Ya, eso responde completamente mi duda. ¿Cachai? Entonces ahí la única complicación ya es como encontrar la base y la altura, porque ya te dan la figura. En Ya. este no te dan la figura, o sea, no te dicen como cuál es la que tienes que hacer, pero igual es súper intuitivo, porque dice, es un tronco de pirámide de base cuadrada. Como Sí. que, ¿cachai? Que tenéis que hacer cuadrados, porque la otra opción que tenéis son trapecios, que es una pésima idea. Sí, ya, bien, bien, bien. Muchas gracias. De nada, Ya, chao. Hasta chau, luego, cuídate. que estés bien. Igual.